Hola a todos. La guerra en el mar tiene una cara B, una que normalmente no sale en los titulares, pero que es, bueno, absolutamente vital. Hablamos de la guerra antisubmarina. Y hoy nos vamos a meter de lleno en ella. Claro, uno piensa en submarinos y se imagina, no sé, al Nautilus de Julio Verne, esas naves súper sigilosas en el fondo del mar, pero esa es solo la mitad de la película. La otra parte, la de cómo se les busca y se les caza, es igual de alucinante, y la verdad, casi nadie habla de ella. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo cazas a un fantasma en mitad del océano? ¿Cómo encuentras algo que está hecho, precisamente, para que no lo encuentren? Pues bien, para intentar responder a esto, vamos a irnos a un caso real, a un auténtico laboratorio. La Guerra de las Malvinas de 1982. Uno de los poquísimos conflictos navales a gran escala de la era moderna. Venga, pues vamos al lío. A ver, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día no hay muchos conflictos navales a gran escala. Y justo por eso las Malvinas son un caso de estudio tan valioso. Es como una ventana única a cómo era la guerra antisubmarina moderna en ese momento, con tecnologías que de hecho pusieron los cimientos de lo que se usa hoy. Y en esta pelea submarina teníamos dos esquinas bien claras. En un lado, la Fuerza de Submarinos de Argentina, y en el otro, la Royal Navy británica. Estamos hablando de dos filosofías, dos tecnologías muy distintas, y dos estrategias que iban a chocar de frente allí, en mitad del Atlántico Sur. Vale, aquí está la clave que lo cambió absolutamente todo. El motor, la propulsión. Los submarinos argentinos eran los de toda la vida, convencionales. Imagina que funcionan con baterías gigantes. Y claro, cuando se agotan, tienen que subir casi a la superficie, sacar un tubo, el famoso snorkel, para encender sus motores diésel y recargar. Justo ahí, en ese momento, eran súper vulnerables. Los británicos, en cambio, bueno, sus submarinos eran nucleares, mucho más rápidos y podían estar bajo el agua casi para siempre. Y esto, como os podéis imaginar, marcó por completo cómo iba a jugar cada uno sus cartas. Sobre el papel, Argentina tenía 4 submarinos, pero la realidad era un poco distinta. A ver, el Santiago del Estero fuera de combate, ni podía sumergirse. El Santa Fe, una pieza de museo de la Segunda Guerra Mundial, con las baterías fatal, así que lo neutralizaron enseguida. ¿Qué nos queda? Pues que toda la presión, toda la amenaza real recaía sobre un solo submarino, el Ara San Luis. Un submarino alemán, moderno, silencioso, tipo 209. Este era el verdadero fantasma que buscaban los británicos. Pero claro, hasta el arma más peligrosa puede tener un talón de Aquiles. Y para los argentinos, su gran problema era su mejor arma, el torpedo SST-4. Resulta que por un mantenimiento nefasto durante años, con piezas clave sin revisar y baterías caducadas, estos torpedos eran de todo menos fiables. Para que os hagáis una idea, de 8 pruebas que hicieron antes de la guerra, solo una salió bien, una auténtica barbaridad. Y esta debilidad, como veremos, fue decisiva. Vale, ya hemos visto a la presa. Ahora vamos con los cazadores. La Royal Navy, la Marina Británica, mandó una flota gigantesca, un despliegue logístico brutal. Pero ojo, que también tenían sus problemas, y no eran pequeños. Primero, estaban lejísimos de casa. Y segundo, y esto es muy importante, no tenían su juguete favorito de la Guerra Fría, la red SOSUS, esa red de micrófonos submarinos que tenían en el Atlántico Norte para escuchar a los soviéticos. Allí en el sur nada, estaban básicamente a ciegas. Y esto nos lleva directamente al tablero de juego, el océano. Un campo de batalla donde las reglas no las ponen los generales, sino la física. Porque el sonido bajo el agua es un mundo aparte, no tiene nada que ver con cómo funciona en el aire. Y por eso encontrar un submarino es una tarea, es una locura de difícil. La herramienta para ver bajo el agua es por supuesto el sonar. Y tiene, digamos, dos modos de uso. El modo pasivo es simplemente poner la oreja a escuchar a ver si oyes algo, el ruido de los motores del otro. El modo activo es diferente. Lanzas un ping, un sonido, y esperas a que el eco te diga si hay algo. El problema del ping, que es como gritar en una biblioteca. Sí, tú ves lo que hay, pero todo el mundo sabe exactamente dónde estás. Por eso, un submarino que se precie va casi siempre en modo pasivo, calladito. Y si esto no fuera ya bastante complicado, se suma otra cosa. El océano no es una masa de agua uniforme, tiene como una especie de meteorología propia. Hay capas de agua a diferentes temperaturas, las famosas capas térmicas, que actúan como si fueran espejos o lentes raras que doblan el sonido. El resultado: se crean zonas de sombra acústicas, auténticos escondites donde un submarino se vuelve invisible para el sonar de un barco en la superficie. Pero, ¿de qué nivel de dificultad estamos hablando? Pues mirad, los propios británicos calcularon que la distancia a la que uno de sus submarinos nucleares podía detectar al San Luis si éste iba en silencio era de unas 2000 yardas. Eso es poco más de 1,5 kilómetros. ¡Kilómetro y medio! En la inmensidad del océano, eso es básicamente tenerlo pegado a ti y no enterarte de nada.
Y este gráfico lo deja clarísimo. Fijaos en la diferencia. Cuando el submarino iba calladito y profundo, el alcance para detectarlo era mínimo, esas 2000 yardas. Pero, ¿qué pasaba cuando tenía que hacer snorkel para recargar las baterías? Encendía los motores diésel, que hacían un ruido tremendo, y de repente se le podía oír mucho más lejos. El alcance de detección se disparaba a 10.000 yardas, 5 veces más. Justo ese, era el momento que los cazadores estaban esperando. Con todas estas cartas sobre la mesa, la caza se convirtió en una partida de ajedrez submarina. Un juego del gato y el ratón, pero a cámara superlenta, donde cada movimiento se pensaba 1000 veces y un solo error podía ser fatal. Entonces, ¿cómo juega el submarino? Su estrategia es la del francotirador, la de la emboscada. No es lo bastante rápido para perseguir a nadie, así que tiene que adelantarse. Se va a una zona por donde cree que va a pasar el enemigo y a esperar, en silencio total para no gastar batería. A veces incluso se posa en el fondo del mar. Y cuando el objetivo está cerca, sube a profundidad de periscopio, echa un último vistazo y ¡fuego! Sus mejores armas son la paciencia y el sigilo. ¿Y cómo responde la Marina a esto? Pues con una defensa en capas, como una cebolla. Alrededor de los barcos más importantes, como los portaaviones, ponen un anillo de escoltas, fragatas y destructores. Luego usan helicópteros con sonares que pueden sumergir en el agua. Son como sus oídos móviles, que van de un lado a otro escuchando. Y lo más importante, toda la flota se mueve haciendo zigzag. Cambian de rumbo y de velocidad todo el rato, sin un patrón fijo. ¿Para qué? Para volver loco al submarino y que le sea prácticamente imposible calcular dónde disparar el torpedo. Y esto nos lleva al punto álgido de esta caza. Y no fue una gran batalla con explosiones por todas partes. Fue algo mucho más sutil. Una campaña constante de presión psicológica. Una auténtica guerra de nervios. Para entender lo que hicieron los británicos, hay que saber cómo clasificaban lo que oían por el sonar. Si veían el submarino, era un cert sub, o sea, submarino confirmado. Si tenían pruebas muy buenas pero sin verlo, era un prop sub, submarino probable. Pero la inmensa mayoría de las veces lo que tenían era un post-sub, submarino posible. Y esto era una categoría súper ambigua, basada en un ruidito, en un eco débil, en casi nada. Y aquí este gráfico lo cuenta todo. Mirad esto. Solo una mínima parte de los torpedos que lanzaron fue contra un objetivo confirmado, un CERSUB. La gran mayoría se dispararon contra simples post-subs, contra posibilidades. ¿Qué nos dice esto? Que la estrategia británica no era tanto encontrar y hundir al San Luis, sino volverlo loco. Era acosarlo. En cuanto oían el más mínimo ruido sospechoso, ¡bom!, lanzaban armas. El objetivo, forzarlo a moverse, a gastar sus valiosas baterías y, sobre todo, a tener miedo y no asomar la cabeza. Y la pregunta es, ¿funcionó esta táctica? Pues vaya si funcionó. Las propias palabras del comandante del Ara San Luis lo dejan clarísimo. Dice que el bombardeo constante los disuadió, que los agotó, que les fundió las baterías y a la tripulación. Básicamente consiguieron que se centraran solo en sobrevivir, en lugar de en atacar. Misión cumplida para los británicos. Lo que nos deja con un resultado final que es cuanto menos sorprendente. Se podría decir que fue un empate técnico. El San Luis, el gran fantasma, al final no hundió ni un solo barco británico. Pero por otro lado, toda la enorme maquinaria antisubmarina de la Royal Navy tampoco fue capaz de encontrarlo y hundirlo. Entonces, ¿quién ganó aquí? Pues es que depende de cómo lo mires. Para Argentina se podría considerar un éxito. Piénsalo. Un único submarino tuvo en jaque a toda una flota, les hizo gastar recursos a lo bestia y condicionó cada uno de sus movimientos. Pero para los británicos también fue un éxito rotundo. Su misión número 1 no era cazar submarinos, era proteger sus barcos valiosos, sobre todo los portaaviones. ¿Y lo consiguieron? Sí. Ni un solo torpedo alcanzó un objetivo importante. Objetivo cumplido. Y aquí está la gran lección de todo esto. La guerra antisubmarina moderna, la de hoy en día, muy pocas veces va de hundir al otro. Va de anularlo, de neutralizar la amenaza. El objetivo es conseguir que el submarino no pueda hacer su trabajo. Es una guerra por el control, no por la destrucción. Y esto nos deja con una última reflexión. En esta guerra invisible, ¿qué significa ganar de verdad?